Muchos saludos, hermanos. No solo a ustedes en Pasadena, sino a todos ustedes, hermanos, que se conectaron por teléfono desde New Zealand para conectarse con el programa allí. Y justo ahora es muy cerca de las 9 en punto de mañana en la mañana en New Zealand. Y aún en el mismo tiempo que tenemos aquí, no aún las 12 en punto de la tarde. Y estoy hablando ahora por satélite a todos los hermanos y a todos los sitios de los Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. Y es una cosa maravillosa que todos estemos juntos, que podamos todos cantar juntos, cantar los mismos himnos al mismo tiempo y escucharnos tan cerca como podríamos. ¿No es eso maravilloso? Lo que tenemos aquí, lo que Dios tiene y ve y nos oye a todos juntos en el mismo tiempo, y estamos en una mente con Dios y con Cristo. Pienso que esa es la cosa más maravillosa. Vivimos en un mundo que ha hecho tremendos progresos, y uno de los grandes ejemplos de ese progreso, que es asombroso, es el mismo hecho que puedo sentarme justo aquí y hablar a todos los hermanos en todos los Estados Unidos y Canadá y Bretaña y New Zealand, y tuvimos que hacer las conexiones que pudimos con el resto de hermanos en todo el mundo. Pero al mismo tiempo viven ustedes en un mundo de patéticos males, problemas, insolubles problemas, conflictos que se están multiplicando mucho más rápido que el progreso. Bien, hay una razón. Estamos aquí en el primer día de la fiesta de tabernáculos, 1984, para tener una especie de abrebocas de ese tiempo descrito en sus Biblias en Revelación 11, verso 15. Cuando todos los gobiernos y reinos y naciones de este mundo se convierten en los reinos de nuestro Señor y su Cristo. No le quedará más tiempo a los seres humanos que han estado bajo la influencia de Satanás el diablo. Estamos aquí para celebrar el tiempo que avisora el capítulo 11 de Isaías, cuando los animales salvajes serán mansos y un jovencito estará jugando con leones. Quiero decir, un niñito estará jugando con un león. Y aún animales salvajes serán mansos, y cuando tendremos paz real. Estamos aquí para disfrutar un abrebocas del tiempo que se habla en el segundo capítulo de Isaías, y alrededor de los primeros 10 versos, cuando la tierra será llena del conocimiento del Señor, cuando martillarán sus espadas en asadones y lanzas en rejas de arado, o implementos de guerra en implementos de producción, no yendo a aprender más guerra, sino justo la paz. Estamos aquí para celebrar el tiempo cuando aún el mundo entero comenzará a ser hecho uno con Dios. Hoy este mundo es uno con Satanás el diablo. Bien, por 6,000 años hemos llevado esta tierra
que ha sido poblada por una humanidad viviendo en lo que podría llamarse el día del hombre, o más propiamente, el día de Satanás. Este no es el mundo de Dios. Es el mundo de Satanás. Estamos aquí para celebrar el comienzo del tiempo que será el mundo de Dios. Todavía no es ese mundo. Nosotros en la iglesia de Dios hemos sido llamados del mundo de Satanás. Tenemos que salir de una vez. Aquellos que han sido llamados a salir y a seguir a Jesucristo y a ser hechos ahora uno con Dios. Porque el mundo no es uno con Dios. El mundo no quiere oír acerca de Dios. Dios nunca entra en la mente o en los pensamientos o actividades de la gente de este mundo. Solamente se interesan en las cosas y en los caminos de Satanás. Y Satanás es el autor de vanidad, primero que todo, que conduce a la competencia y lucha y a adicciones de celos y envidia, de hostilidad, de rebelión, de destrucción, de romper, nunca construir, y queriendo obtener, nunca compartir, mientras que el camino de Dios es el camino del amor, A-M-O-R, amor. El camino de dar, de cooperar, de ayudar, compartir y de tener interés por el bienestar de otros, de nuestra especie, la humanidad, la gente. Pero amor primero que todo hacia Dios y en obediencia, en reverencia, en adoración, en confianza y dependencia de Dios. Dios que es amor, que es el dador de toda dádiva y todo lo bueno, y el dador finalmente. Vamos a ver el tiempo del dador de paz. Pero hemos estado viviendo en el día de Satanás. Estamos esperanzados en un tiempo cuando el mundo entero será como hemos sido llamados a salir del mundo para volvernos ahora uno con Dios. El tiempo que llamamos milenio, un período de 1000 años. Bien, cuando este evangelio del reino de Dios es proclamado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y es un hecho, la pura verdad va a ir a cada nación sobre la faz de la tierra. Hoy, de una forma u otra, hemos de llevar el evangelio a cada nación sobre la faz de la tierra hoy. Y no conozco de alguna otra iglesia, de alguna especie, que esté llevando este mensaje allí. Ninguna iglesia tiene el evangelio de Jesucristo. Tienen el evangelio acerca de Cristo, muchos de ellos, pero no el evangelio de Jesucristo, porque su evangelio es el evangelio acerca del reino de Dios. Mientras que el evangelio del hombre es solo uno acerca de Cristo. Jesucristo es el mensajero, pero ellos solo predican el mensaje acerca del mensajero, pero omiten completamente el mensaje que Dios envió por él. Así que estamos esperando por una utopía. Bien, ¿es la utopía una cosa imposible? Usted ve la palabra utopía en el diccionario. Si nunca lo ha hecho, debería hacerlo. Y encontrará que el diccionario dice que utopía es imaginación fantástica, condición imposible de perfección absoluta, donde todos son pacíficos y felices, sin problemas de alguna clase. Es plenitud para todos y todos tienen plenitud. Y todos son felices y contentos. Y todos en armonía, muy felices y pacíficamente con todos los otros. En otras palabras, el tiempo de perfección. ¿Cuál es el error en ello? ¿Por qué no debería haber una utopía?
¿Por qué no tiene usted una utopía? Le diré por qué. Porque es el camino que la gente vive. Es todo un asunto del camino de vida. Estamos hablando del estilo de vida de estos días. Los humanos han adoptado el estilo de vida de Satanás en sus muchas diferentes variedades. Y hay muchas variedades en esto, pero todo está basado en vanidad, en egocentrismo, en obrar para obtener en lugar de dar, queriendo tomar en lugar de compartir, en odiar en lugar de amar, antagonismo en lugar de cooperación, siempre intentando obtener lo mejor de otros, intentando obtener algo sin esfuerzo o sin producir, y quitarles lo que otros produjeron. Este mundo ha estado discurriendo por cerca de 6,000 años de esa manera. Bien, ¿de qué se trata todo esto? Cuando usted regresa al comienzo de todo esto, ¿de qué se trata? En primer lugar, todo tiene que ver con una cosa central. Y eso es el propósito del eterno Creador, Dios. Dios tiene un gran propósito. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que dije esto cientos de veces, supongo ahora, cuando Winston Churchill, uno de los más grandes estadistas de todos los tiempos, y especialmente en el curso de nuestras vidas, pienso que no hay uno de ese calibre viviendo hoy. Él estaba hablando ante el Congreso de las Naciones Unidas. Él dijo que hay un propósito ejecutándose aquí abajo. No creo que el señor Churchill entendiera lo que es ese propósito, pero en algún grado parecía saber que hay un propósito ejecutándose aquí abajo. Y así es. ¿Cuál es ese propósito y quién lo está ejecutando? Cuando él dijo ejecutándose abajo, naturalmente quería decir por Dios, arriba, ejecutándolo. Todo gira alrededor de ese propósito. Ese es el propósito de todo el mundo y todo lo que está ocurriendo y ha ocurrido. Es solo parte o porción del desarrollo hacia ese propósito. Eso comienza con Dios mismo. No sé cómo explicar algo excepto que regrese al comienzo. He dicho con frecuencia, mire a este mundo e intente entenderlo, y usted no puede. ¿Sabe por qué? Es como ir al cine, cuando casi se termina, y usted no lo entiende. Usted no sabe lo que pasa, no sabe por qué, las cosas que ve que son dichas y hechas, o siendo hechas, o a dónde conducen, porque usted no ve lo que fue antes. Usted no vio lo que conducía a ello. Entonces usted no entendería. Hemos venido a este mundo cuando casi se ha terminado. Son casi 6,000 años. Y Dios tiene en su propósito delimitado 7,000 años para cumplir su propósito. Los primeros 6,000 años han sido reservados para Satanás, el diablo. ¿Cómo se introdujo él en esto? Necesitamos regresar al comienzo para entender aún eso. Así que usualmente trato sobre el tronco del árbol, junto a otras ramas, con sus raíces, y dejo las ramas y los brotes para que lo traten otros ministros en nuestro otro edificio ministerial. Ellos no dan todos los detalles. Pero Dios tiene un gran propósito. Bien, en primer lugar, digo hoy que hemos estado por 6,000 años en el día de Satanás, el diablo, y él ha enceguecido tanto al mundo que no tiene ni idea acerca de Dios. Y la mayoría de la gente del mundo simplemente no es consciente de Dios.
No piensan en eso. Él no está siquiera en lo mejor de sus actividades diarias o en sus mentes. Y no quieren tratar esto para comenzar a hablar de Dios. Y ellos se incomodan y quieren cambiar de tema y se evaden rápidamente. Se enervan, no quieren hablar de Dios. En verdad están temerosos de Dios. No es que piensen que Dios es un monstruo que va a dañarlos o herirlos. Es probable que piensen de otra forma, que Dios es tan bueno, que podrían hallarse que son malos y no quieren saber, y así se escabullen y son temerosos de Dios. He dicho muchas veces que no existe religión que ame lo que Dios es, excepto la propia iglesia de Dios. Ustedes leen en el propio principio de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero Moisés escribió eso en lenguaje hebreo, y en el lenguaje hebreo él no usó la palabra Dios. La palabra Dios en hebreo es Elohim, y Elohim es una palabra plural, no única, sino plural. Significa más de uno. Y debería ser dioses. Con la S al final de esta en lenguaje inglés. Porque Dios después dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. No yo hago. Había más de una persona allí. ¿Qué y quién es Dios? ¿De qué está compuesto? Su semejanza. Usted ve que esto está descrito en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo de Juan, primeros 5 versículos, donde dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Bien, lo mismo está en Génesis, en el principio, pero en lugar de decir que Dios creó los cielos y la tierra, dice que era la palabra, y la palabra era Dios y estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él, y existía el Creador. Solo que va con un poco más de detalle. Bien, ¿quién y qué es esta palabra? ¿Está hablando de un ser, de un personaje? En el verso 14, creo que es, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y se convirtió en Jesucristo. Así que la palabra es el gran personaje que se convirtió en Jesucristo. Es el personaje antes de volverse Cristo. Leí en Hebreos que era como Dios, sin padres, sin madre, sin descendencia, ni teniendo principio de días y sin fin de días. Él siempre existió, siempre. Otro es el tiempo cuando Él comenzó, pues siempre ha existido. No intente calcularlo en su mente, simplemente no puede. Yo tampoco. Sin embargo, había algo de siempre existir y requirió inteligencia para producir cosas no inteligentes que hallamos en el universo. Bien, dice que Él vivió y Dios vivió y la palabra vivió. Lo siguiente es, ¿cómo viven ellos? Viven felices, viven la paz. Se aman el uno al otro. Andar juntos implica estar de acuerdo. Y estaban de acuerdo. Cuando la palabra, el logos, como está en el griego, se volvió Jesucristo, cuando tenía 30 años de edad y fue bautizado, Dios dijo desde el cielo, eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él amaba al Hijo, y el Hijo amaba a Dios, quien se convirtió en su Padre después de que nació de la Virgen María. Y Él obedeció a su Padre. Bien, Él era la palabra y habló, y en uno de los salmos dice que Él habló y fue hecho. Y el poder que lo hizo era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que procedía de Dios y también de la palabra.
Pero Jesús dijo cuando fue humano en la tierra que Él nada habló excepto lo que el Padre le dijo que hablara. Bien, si ustedes no pueden andar juntos excepto que estén de acuerdo, y al mismo tiempo no pueden andar juntos excepto que uno sea jefe. Cada joven pareja casada que pide consejo en una boda y le recuerdan que uno va a ser el jefe. Y así hay muchas jóvenes esposas hoy que dicen por anticipado que no van al altar si existiera una promesa de obedecer. No voy a prometer obedecer. Nuestro matrimonio va a ser 50-50. Y yo siempre digo, ¿ah, sí? ¿50-50? ¿Saben que eso me recuerda antes un juez en Gladewater? Solíamos llamarla Gladewater. Hoy la llamamos Big Sandy allí en Texas. Y este juez dijo que él trajo ese asunto en el día de su boda. Esto ha de ser la ley para mi esposa. Siempre sabré, sin lugar a equívocos, quién va a ser el jefe en nuestra familia. Y le dije que yo sería el jefe, y no haya equívocos en eso. Yo estaré sobre ella, y bien, yo le permitiré a ella, bien, tomar decisiones en algunos muy pequeños problemas que pudieran salir al paso, pero yo me reservo la voz en decidir todos los mayores problemas. Y quería que ella entendiera eso. Yo soy el jefe, lo cual dice él hoy que ha funcionado muy bien todos estos años desde que nos casamos. Nunca he oído de algún problema mayor. Así que adivine quién era el jefe. Bien, en este caso, Dios era el jefe y Jesús dijo que Él era, sin lugar a dudas. No pueden ustedes tener alguna sociedad, no pueden tener alguna organización, a menos que uno sea el jefe. Tiene que haber liderazgo. Ustedes saben, el debate presidencial, este debate la otra noche, vi muy divertido cuando el candidato demócrata dijo, el gran asunto que tenía que decidir era quién tenía el liderazgo. Y esa era la gran oportunidad para el presidente. Él debería haber dicho, ciertamente estoy de acuerdo. Usted quiere tener uno y crea el liderazgo. Yo tenía el liderazgo como gobernador de California. Yo había tenido el liderazgo por los últimos 4 años. Y miren lo que se ha cumplido y cuán diferente es esto desde que mi oponente aquí era el vicepresidente en oficio. Usted sabe, el liderazgo es algo que tiene que ser probado. Cuando alguien surge, no tendrá récords de que nunca haya cumplido lo prometido en torno de su liderazgo, que piensa que es mucho. Solo que él olvidó decir eso. Saben que solía ser un vendedor. Y pienso que si hubiera estado en el debate, eso es lo que habría dicho. Y eso haría virar toda la tendencia del debate, justo allí. Bien, pero eso puede ser único en este mundo. Y no estoy interesado en este mundo. No somos de él, si hemos salido de él y de su política a propósito. Pero Dios vivía. La palabra vivía, y estaban de acuerdo, y vivían el camino de la cooperación, y uno era el jefe, y había amor entre ellos, y había armonía, y había paz.
Bien, la siguiente cosa es, ¿qué hacían ellos? Ellos vivían, tenían que estar haciendo algo. ¿Cuál era su ocupación? Bien, eran creadores, creaban. Y en Efesios 3, versículo 9, usted lee que Dios era el creador. Él era el jefe y Él creó todas las cosas por Jesucristo. Bien, Cristo hizo lo que el Padre le mostró en su espíritu humano, como su Padre le dijo que hiciera, pues Dios le dijo lo que hacer. Él habló y uno de los salmos dice, y fue hecho. El Espíritu de Dios manifiesto y lo hizo, porque todo se originó en Dios el Padre, había total cooperación y la perfecta creación llegó a existir. Bien, esta cosa que crearon fueron ángeles. ¿Qué es Dios? ¿De qué está Dios compuesto? Veamos Juan 4, verso 24. Creo que es. Dios es espíritu. Está compuesto de espíritu. ¿Qué es el hombre? El hombre es carne, hecho del polvo de la tierra. Eso hace diferencia. Pero ustedes ven atrás en Génesis, había un Elohim, más de una persona que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Pero el eterno Dios, y el eterno es el que se convirtió en Cristo, formó al hombre del polvo de la tierra, justo de materia. Y de lo que fue hecho el hombre se volvió alma viviente. Así que el alma salió de materia y el alma no es espíritu. Pero Dios puso un espíritu en el hombre y éste vive en su mente. Así usted lee en Job que existe un espíritu en el hombre. Usted lee en segundo capítulo de 1 Corintios que ningún hombre podría tener el conocimiento que un humano puede. Un conocimiento como los caballos, vacas, elefantes no pueden tener. Ningún animal puede tener conocimiento humano y el hombre no puede tener esa clase de conocimiento excepto por el espíritu del hombre, el espíritu humano que está en él. Yo encuentro en la Biblia que hay diferentes grados o niveles de espíritu. Cristo tiene todo el Espíritu de Dios, que tiene el poder de creación, el poder de pensar y planear y diseñar y entonces traer a la existencia de lo que no existe y formando y moldeando. Él diseñó la hoja del roble e hizo que este árbol tuviera siempre hojas. Él diseñó el cerebro humano, el cuerpo humano, tan maravilloso que ningún humano puede diseñar o producir. Y Dios es creador, y Dios está compuesto de espíritu. Bien, la primera cosa que Dios creó fueron los ángeles. Y hallamos que los ángeles llegaron a existir antes que la materia. Porque usted halla en el capítulo 38 de Job que cuando la tierra fue creada y los cielos fueron creados al mismo tiempo, de acuerdo también con el primer y segundo capítulo de Génesis, que los ángeles ya estaban en existencia cuando gritaban de gozo y cantaban por todo, porque la tierra originalmente fue hecha como un hábitat de los ángeles. Hallamos que existen 3 arcángeles o querubines, y son los más altos niveles de ángeles. Ángeles fueron creados en 3 niveles. Primero, ángeles comunes sin alas, un poco más altos, también compuestos de espíritu e inmortales, no hechos de materia, pero de espíritu en sí mismos. Bien, tenían alas. Enseguida, pues, más altos de todos, junto a Dios, los querubines, o superarcángeles, y tenían alas.
y 3 de ellos son mencionados en la Biblia. Y 1/3 de ellos habían seguido a Lucifer. Lucifer era el que estaba en el mismo trono de Dios. Y existía un gobierno allí. Y el gobierno estaba basado en un camino de vida. El camino de vida que es amor, cooperación, perfecta armonía y en acuerdo con ser uno con Dios, en una mente con Dios. Y uno de aquellos arcángeles, Lucifer, estaba en el trono de Dios y era experimentado en el gobierno de Dios. Bien, todo gobierno está basado en una ley. ¿Cómo define usted ley? Tuve que hablar ante una escuela de ley en una universidad sudeste de California, una de las más famosas escuelas de ley en los Estados Unidos. Y tuve que mencionar que ley es solo las reglas de conducta humana, de la conducta de una o más personas en contacto con otras, persona o personas. Y también mencioné que los hombres parecen no entender la forma recta de conducta. Y aún nuestros jueces de la Suprema Corte no entienden la diferencia entre recto y error. Justo no entienden si es recto o erróneo. Uno de los principales argumentos hoy, que es el aborto, y solo Dios puede decirle eso. Así que el siguiente problema que pongo al aire será responder esa pregunta. ¿Cuándo la vida humana comienza? ¿Es al nacer o antes de nacer? ¿Es un aborto un asesinato que quita la vida humana? ¿Lo es? No voy a dar mi opinión. Solo voy a contarle lo que Dios dice. Solo voy a contarle lo que Jesucristo diría si estuviera aquí. Cuando Él lo hace es porque la Biblia es la palabra en la Escritura. Así que ella dice lo que Él dice. Cualquier gobierno está fundado sobre una ley, la ley básica. Y ley es solo las reglas de conducta humana. Y el camino de Dios de la conducta humana es amor. Bien, la siguiente cosa que Dios creó fue el universo físico. Como dije en Job 38, usted lee que Dios creó la tierra y Génesis 1 y Génesis 2 tiene declaraciones que muestran ambos que el universo entero fue creado al mismo tiempo general que la tierra. Dicen que en el mismo día, pero no significa día de 24 horas, el mismo tiempo general. Así que los ángeles fueron creados antes que el universo físico. Cuando Dios creó el universo físico y creó la tierra, puso 1/3 de los ángeles en la tierra y puso a este Lucifer sobre ellos. Bien, hay otros 2 arcángeles, cada uno sobre 1/3 de los otros arcángeles, presumo. Uno, por supuesto, es Miguel y el otro es Gabriel. Todos los 3 son ángeles. Pero Dios puso un trono de gobierno sobre la tierra, que es su gobierno, basado en la ley del amor, de amor hacia Dios por sobre todo, y luego hacia las criaturas compañeras. En este caso sería hacia otros ángeles. Y Él fue puesto sobre un trono ¿cuál es la palabra que quiero? Para administrar ese gobierno. Y todavía Él está en ese trono hasta hoy. Pero ¿qué se le dijo sobre ese trono? Nadie sabe. Esto fue anterior a la creación del primer humano. Y no sé si fue 2 o 3 años antes, o millones de años, porque los ángeles eran inmortales y habían estado viviendo por siempre. Y suficiente
por siempre, que han estado viviendo a lo largo del tiempo. Son inmortales. Este Lucifer, cuando fue puesto en su propio trono, se volvió celoso. Esto se le subió a su cabeza. Bien, ustedes descubren sobre él en el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 de Ezequiel, que era tan hermoso que permitió que la vanidad lo cautivara. Y esto subió a su cabeza. Y entonces él se volvió celoso de Dios. Dios había hecho todo el universo, pero él solo podría gobernar este solo planeta, la Tierra. Pero él solo podría gobernar este solo planeta, Tierra. Así que organizó a sus ángeles como ejército y dijo, vamos a dar un golpe. Vamos a invadir los cielos de Dios y quitarlo del trono. Quiero tomarlo. Quiero tomar el lugar de Dios. Seré Dios. Pero logró ser lanzado a la tierra. Y así no fue más el superarcángel, se convirtió en Satanás el diablo. Y los ángeles que fueron con él se volvieron demonios. Bien, después de eso, pasaría que Dios luego decidió que su gran propósito, ejecutándose aquí abajo, sería reproducirse a sí mismo. Él no podría crear un ser más alto que los querubines. Y aquí tenemos un querubín que fue por el errado camino y pecó y careció del carácter de Dios. Y se dijo, yo, solo Dios, puedo estar seguro de que siempre voy por el camino recto y nunca iré por el errado camino. Así que Él se reproduciría a sí mismo. Y Él se reproduciría a sí mismo de los humanos hechos del polvo de la tierra. Entonces Dios dijo, hagamos. Ese era Dios el Padre. Dijo por la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así la palabra obedeció y formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en sus narices el aliento de vida. Bien, él no tenía inmortalidad. Los ángeles sí. Y el hombre tenía una mente, tenía un espíritu humano. Y el espíritu humano no era el todo, como el espíritu de ángel, el nivel más bajo de cualquier espíritu, pero todavía espíritu humano. Y el espíritu humano con el cerebro humano, y a propósito, un cerebro humano no es mejor que un cerebro de vaca, o cerebro de caballo, o un cerebro de elefante, o que cualquier cerebro animal. Pero el espíritu humano con ese cerebro empodera y con el poder del intelecto, el poder para adquirir y comprender conocimiento, el poder para razonar, el poder para tener sabiduría y juicio, para tomar decisiones, para poner los hechos juntos en un proceso de razonamiento y llegar a conclusiones, y aún para inventar y hacer muchas cosas que la mente humana puede. Y así el cerebro humano, empoderado con el espíritu humano, se vuelve una mente. Los animales no tienen mente, solo cerebros. Pero Dios le ofreció al hombre vida. Lo puso en el jardín de Edén, donde había dos árboles simbólicos. Uno, el árbol de vida. Y el hombre tomaría ese árbol de vida. Y entonces él sería uno con Dios. Significa que Dios, cuando el Espíritu de Dios entrara en él y se combinara con su espíritu, bien, el hombre fue al principio solitario e incompleto. Dios no había completado su creación al principio. Él era solo un humano macho singular. Y Dios quería que él se reprodujera y llenara la tierra. El pobre hombre no podría hacerlo. Así que Dios ejecutó una operación poniéndolo a dormir
Usó quizás, era una anestesia milagrosa. Eso es una anestesia. Tomó una de sus costillas e hizo una mujer de esto. Y él añadió una mujer, un humano hembra para el macho. Y los dos llegaron a ser uno. ¿Pero uno qué? Una familia. Se volvieron una familia. Exacto como Dios y la palabra son una familia de Dios. Llegaron a ser una familia humana. Ya ustedes comienzan a ver un vínculo con Dios. Bien, Dios dijo, les ofreció vida eterna. Si tomaran del árbol de la vida, entonces el Espíritu de Dios entraría en ellos y los impregnaría con vida eterna. Habrían sido engendrados con vida eterna y de hecho tiempo para ser nacidos como el mismo Dios. Como Jesucristo fue más tarde, después de 4,000 años. Pero mientras tanto, llegó Satanás y engañó a Eva. Y Eva tomó del árbol prohibido, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios les prohibió tomar de este, por arrogarse a sí mismos el conocimiento del bien y del mal. Bien, note que fueron hechos con espíritu humano, y este tenía poder para conocer hasta cierto nivel, el nivel del espíritu humano para conocer tanto el bien como el mal. No podrían conocer el bien a la gran escala que la mente de Dios puede, porque ellos tenían un bajo grado de espíritu. Y cualquier bien que ellos pudieran saber era de naturaleza autocentrista. He dicho muchas veces que uno de los más grandes atributos del bien que es posible para los humanos es el amor maternal. La madre ama al niño, pero eso es en sí mismo egoísmo. El niño provino de esa madre, es suyo, ella lo ama. Ella no ama a otro niño como ese. Todo es tan diferente en el mundo. Porque en cuanto a Dios, Él no hace favoritismo. Dios es solo amor, punto. Dios ama a los pecadores tanto como al justo. Él ama a los pecadores tanto que Él dio a su unigénito Hijo para morir por ellos, para que pudieran ser reconciliados con Él de nuevo. Eso es en pleno la clase diferente de amor. Está en lo más alto de la gran escala. Y así, ¿qué hizo Dios? Él cerró el árbol de vida para que ningún humano pudiera ingresar y puso superarcángeles guardándolo con espadas encendidas, a menos que alguien entrara y lo tomara y comiera y viviera para siempre. Así fue que este mundo fue fundado. Y Satanás virtualmente secuestró a Adán y Eva. Y ellos fueron por el camino de Satanás. Satanás nunca dijo, adórenme. Dijo, hagan su propia cosa. Dijo, elijan hacer por ustedes mismos su propio camino. Hagan su propia cosa. Y así lo hicieron. Pero ellos no eligieron el bien más alto, porque no estaba dentro de su poder. Solo tenían espíritu humano. Este no está en ese nivel más alto del Espíritu de Dios. Y así, el mundo que siguió tenía el bien y el mal. Pero fue Satanás el que lo secuestró. Y secuestró a toda su familia. En ese tiempo, la fundación del mundo, por cierto, Dios hizo un decreto. Él decretó, como usted lee en el capítulo 15 de Revelación y verso 8, que aquel que era el Logos, o la palabra, se volviera carne y habitara entre nosotros, viviera la perfecta vida humana, que pagaría la pena de muerte en lugar del hombre, porque la pena por ese pecado es muerte.
Así que ya fue decretado que el pecado del hombre pudiera ser pagado por un hombre y que pudiera removérsele la pena. La siguiente cosa que Dios decretó fue que como en Adán todo va a morir, así en Cristo, ese mismo todo será hecho vivo por resurrección. Usted lo lee en 1 Corintios 15, comenzando con el verso 22. Y entonces, junto con Hebreos 9, 27, usted leerá que fue señalado entonces desde la misma fundación del mundo que los hombres murieran una vez por causa del pecado. Todo gira en torno de Adán y Eva. Ellos pecaron, Adán pecó, y todos pecaron desde entonces, y todos pecaron en Adán. Pero después de que murieron, habría un juicio. Habría una resurrección en Cristo. Cristo vino a pagar la penalidad del pecado. Ellos serían resucitados, y entonces esto sería posible después de todo para ellos, ser salvos. En otras palabras, Dios tenía un propósito ejecutándose aquí abajo. Y cuando Satanás indujo a Adán y Eva a continuar por ese camino, no derrotamos el propósito de Dios. Nadie puede derrotar el propósito de Dios. Y así, Dios se las arregló para que aunque el hombre muriera, a través de Cristo, todos serían revividos. Y entonces vendría el juicio. Pero el juicio no sería sobre los hijos de Adán y Eva. Y así el mundo se desarrolló y, como dije al principio, este no es el mundo de Dios, es el mundo de Satanás. El hombre se apartó de Dios, ha rechazado a Dios. Si hubiera tomado del árbol de la vida, él hubiera tenido la mente de Dios junto con su mente, habría sido hecho uno con Dios, habría vivido el camino de Dios y hubiera habido paz en la tierra. Pero él tomó el camino del asalto, de competencia, del mal, del camino de Satanás. Y así toda la civilización se desarrolló por 6,000 años. Y usted y yo hemos nacido en esa civilización. Y la gente del mundo piensa que este es el mundo de Dios. Han sido engañados. Y Satanás es el gran engañador. Bien, en su tiempo, después de todos estos años, muchas cosas pasaron. Yo podría ir atrás y mostrarles la venida de Israel, de Abraham, y entonces sus hijos más de 400 años después de eso. Pero ellos no tuvieron el Espíritu Santo, pero eso era parte de la ejecución del plan de Dios. Pero tengo que saltar por sobre todo eso, pero ese es el curso de esta tarde. En fin, excúsenme ustedes, gente de New Zealand, esta mañana. Así que llegamos al tiempo de Cristo, que era el segundo Adán. Él vino para hacer lo que el primer Adán podría haber hecho, pero no lo hizo. Él fue nacido con el Espíritu Santo y se mantuvo tan cerca de Dios que nunca pecó. Él era capaz de pecar, pero había determinado no pecar y tenía el poder para rechazar el pecado, y él rechazó el pecado. Él vivió la perfecta vida, estableció el ejemplo perfecto y voluntariamente dio esa vida para pagar la pena de todos los humanos que alguna vez pecaron. Pero mientras él vivía, dijo, construiré mi iglesia. Y la palabra iglesia procede del griego, y todo el Antiguo Testamento fue escrito en lenguaje griego, y en lenguaje griego la palabra para iglesia era eclesia, que tiene dos palabras y significan salir al tiempo. Él llamó a cierta gente a salir de este mundo de Satanás. Él lo llamó a salir y a convertirse a través de él en uno con Dios. Y él es el mediador entre el hombre y Dios.
para unirnos de nuevo con Dios y hacernos uno con Dios. Y entonces juicio vino sobre todos los llamados, que Dios atraería justo como magnetismo de Él hacia ellos. En Juan 6:44 ustedes leen que Jesús dijo que ningún hombre podría venir a Él, excepto que Dios, el Padre, lo atrajera. Ustedes ven que las iglesias de este mundo son de este mundo. No se dan cuenta que son iglesias de Satanás, sin darse cuenta de que están engañadas. Dios sabe que están engañadas. Y la culpa grande es de Satanás más que de ellos. Y definitivamente allí es donde la culpa va a ser puesta. Pero el juicio no está sobre ellos aún. Y cuando el juicio llegue a ellos, entonces se darán cuenta de que Cristo pagó la pena de su pecado. Si quisieran aceptarlo, si quisieran arrepentirse, si quisieran dar la vuelta y adoptar el otro camino y comenzar el camino de Dios, todavía podrán ser salvos. Bien, este es el caso de cuando ellos serán salvos. Aquellos que Dios llama son aquellos que están predestinados a venir. Tenemos una batalla distinta de aquellos que vendrán luego. Tenemos que oponernos a Satanás, tenemos que oponernos a este mundo, tenemos que vencer a Satanás, tenemos que vencer el mundo y tenemos que vencer aún a nuestros propios seres. Ahora, todos van a ser llamados, pero solo aquellos en la iglesia de Dios son llamados hoy. Otros serán llamados después. Este es el caso de cuando usted es llamado. Somos llamados hoy no para obtener salvación. Somos llamados hoy a aprender, a llegar a ser llenos del Espíritu de Dios y aprender de Dios con el fin de ser maestros y atraer a otros cuando el tiempo llegue a salvación en el reino de Dios y traerlos a una condición donde ellos también finalmente serán uno con Dios. El mundo no conoce mucho de Dios el Padre. En el Antiguo Testamento, nada ellos sabían acerca de Dios el Padre. El único Dios que conocieron es uno que se convirtió en Jesucristo. El pueblo judío nada sabe acerca de Dios el Padre. Nada saben hasta este día. Solo conocen a un Dios y pienso que uno que se volvió Cristo como único Dios. Ellos no saben que Dios es una familia y pues pueden nacer en esa familia. Así que hoy Dios ha dado su iglesia. Y la antigua Israel era la iglesia en el desierto. Pero en verdad eran la congregación o iglesia de Israel. Somos la iglesia de Dios. En otras palabras, fueron los nacidos de carne de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Somos nacidos de espíritu, los hijos engendrados de espíritu de Dios. Y así somos llamados por el nombre de nuestro Padre. Son llamados Israel, es el nombre nacional. Somos llamados Iglesia de Dios y llevamos el nombre de nuestro Padre Dios. Oh, hermanos, ¿nos damos cuenta de estas maravillosas verdades? ¿En verdad nos damos cuenta? Bien, Dios nos dio estos días anuales santos. Primero comenzó la fase espiritual del programa de Dios. Empezó con Cristo y su sacrificio en la Pascua, que lo representa. Los 7 días de panes sin levadura describen la salida del mundo de pecado. Ese es el siguiente paso. Tenemos Pentecostés, que llega en verano, que describe la venida del Espíritu Santo. También es el tiempo de la llegada de la ley en el monte Sinaí. Eso llega en verano, usualmente en el mes de junio, supongo siempre. Y luego venimos a la fiesta de trompetas. Esa es la segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo cuando Cristo vendrá y a tomar y reducir y gobernar a todas las naciones.
Y cuando Él venga, Now, when he comes, iremos en verdad a reinar con Él. he says, Él for dice, por example, ejemplo, en el segundo Revelation, the capítulo second de chapter, Revelación, vienes en el capítulo 2, verso 26 y 27, también capítulo 3, verso 21. Nos sentaremos con Él en su trono, recibiremos poder sobre las naciones y gobernaremos con vara de hierro. Somos llamados ahora para calificar a eso. Esa es la razón por la que fuimos llamados, no solo para tener salvación. Aquellos de ustedes que piensan que fueron llamados solo para tener salvación, van a descubrir que no la tendrán. You're like the one Ustedes son como uno que recibiría uno de los 10 talentos. Cuando Cristo en la parábola dio in the parable gave un talento a cada uno de los 10 siervos, el que lo tomó y ganó 10, fue pues e hizo algo bueno, calificó para lo que haría en el reino. Él va a reinar sobre 10 ciudades en el reino. over 10 cities. Él calificó para lo que podrá hacer en el reino de Dios. Aquel que ganó 5 talentos, asimismo hizo solo la mitad de lo que recibió, la medida de su empleo en el reino, lo cual significa tener un gran honor en verdad. Pero el que solo intentó ser salvo como un todo e intentó mantener lo que tenía y nada agregó a eso, se le quitará lo que tenía, no entrará en el reino de Dios. Y eso es lo que va a pasar a cualquiera de ustedes, gentes que piensan que ya la hicieron para entrar en el reino y que ya lograrán la salvación. Si no se dan cuenta que tienen que crecer en el conocimiento de Jesucristo, así como en su gracia, si no se dan cuenta que tienen que vencer, si no se dan cuenta que tienen que perseverar hasta el fin, si no se dan cuenta que tienen que calificar, serán premiados de acuerdo con sus obras, no salvos de acuerdo con sus obras. Pero no fuimos llamados solo para ser salvos. Salvación en sí es dádiva de Dios. Pero fuimos llamados para algo más que eso ahora. Nos llamaron para un gran empleo y debemos calificar. ¿Por qué ya usted ha calificado? ¿Qué tanto ha crecido usted desde el año pasado hasta hoy? Pregúntense eso y muchos de ustedes van a tener que decir, bien, supongo que no he crecido. Supongo que no he aprendido nada más que lo que sabía. Así que supongo que mi carácter nada es mejor que eso. Es igual que antes. Algunas veces pienso que mucho protestantismo ha contagiado a algunos de nosotros y ellos piensan que es un asunto solo de ser salvos. Y hermanos, es mucho, mucho más que eso. Ahora bien, si calificamos, así cuando Cristo venga, vamos a sentarnos con Él en su trono. Recibiremos poder sobre las naciones. Seremos reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Eso está en Revelación 5, verso 10. Entonces llegaremos al período de 1000 años que mencioné al principio. Después de eso, Satanás será suelto y Satanás será quitado en el día de expiación, el cual tuvimos hace 10 días, que describe a Satanás en pleno quitado. Cristo vendrá y gobernará cuando lo haga. Satanás no estará en este trono más y será removido. Estaremos reinando con Cristo. ¿Ha estado usted calificando? ¿Ha estado usted ganando terreno? Bien, digo que usted no tiene que alcanzar perfección absoluta. Pienso que ninguno de nosotros va a llegar a hacerlo. Pero tenemos que haber ganado terreno. Tenemos que haber hecho progreso. Tenemos que haber estado venciendo. Tenemos que haber estado creciendo en gracia y conocimiento. ¿Estudia usted suficiente su Biblia? ¿Ora usted suficiente? De otra forma, hermanos, algunos de ustedes no van a lograr entrar en el reino de Dios. Hablo de lograr entrar en el reino de Dios. Mucho hablemos de esa forma. Hablemos acerca de calificar para ser rey o sacerdote. Ustedes saben,
Desde que mi esposa murió hace 17 años y medio, he estado haciendo cenas formales. Algunas veces invito a mi casa. En verdad no es mi casa, porque no es mi propiedad. Pertenece al colegio. Y así lo hemos llamado el Centro Social de Estudiantes del Colegio Ambassador. Pero cada año he invitado a cada estudiante senior como un huésped formal de la cena. Y sé que todos esperan por eso. Y a propósito, en la filmación de Jóvenes del Ambassador, a presentarse en una de las tardes en este festival, verán ustedes llegar a los Jóvenes del Ambassador a una de aquellas cenas en mi casa. Y verán cómo son esas cenas. Nunca han sido mostradas ante nuestros hijos, hermanos. Y mientras todos los seniors han sido huéspedes allí, ellos son los futuros reyes. Y serán los reyes por mucho, mucho tiempo. Yo podría solo decir, pensé reunirme con los jóvenes embajadores esta vez. Ellos me llaman el joven embajador eterno. Me veo poco viejo de ser llamado joven embajador, de ser llamado joven embajador eterno. Pero pienso que van a disfrutar ese filme este año porque pienso que es de lejos el mejor filme hasta hoy. Es un filme entretenido, pero es un filme de buena música sana y es inspiradora y buena para ustedes. Pienso que será buena para todos ustedes verla. Asegúrense de no perdérsela. Pero continuando pues, por supuesto, vendrán esos 1000 años y después de eso vendrá el tiempo del juicio del gran trono blanco. Aquellos que han vivido antes de que el juicio estuviera sobre ellos serán resucitados, puesto que han muerto en Adán, todos serán resucitados en Cristo. Y ese será el juicio final y por supuesto que es el tema del último gran día de la fiesta. Bien, mi vista se ha perdido completamente de mí. No soy ciego, pero no puedo ver siquiera un tipo grande de letra. Así que no traigo notas ni Biblia. No puedo, es imposible ver. Y tengo solo que hablar desde mi cabeza en el futuro. Y anticipándome a eso, he tenido discernimiento para el último gran día, puesto en audio. Fue hecho antes de que esta especie de ceguedad me afectara, lo cual hace cerca de un mes por hoy, o menos, pero sea que usted esté aquí o en otro sitio de fiesta, pues será mostrado en todos los sitios de fiesta en el último día. Pero entonces se mostrará la final culminación de este maravilloso gran propósito de Dios. Es una cosa maravillosa. Y el propósito de Dios, como dije, permanece. Como dije antes, me introduje en el libro, que es el libro de Dios. He revisado sobre el final y he visto cómo transcurrirá y ganaremos. Y ganaremos, hermanos. Manténgase estudiando la Biblia. Manténgase orando. Manténgase calificando y nunca fallen. Additional programs and literature available at hwalibrary.com.